Muchas gracias, doctor Hernán Ulloa. Qué gusto verlo y saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Astolfo, le agradezco por el saludo a mi padre, a usted, Stalin, por la entrevista, al pueblo ecuatoriano que nos está escuchando. Cuéntele la historia en su pureza original. ¿Qué está pasando del Consejo de Participación Ciudadana? Este Consejo de Participación Ciudadana, que está concebido como un instrumento de garantía de participación de los ciudadanos, y por otro lado, también se lo concibe como un instrumento de manipulación del poder para el control de las autoridades, control y nombramiento de autoridades, ha sido como dicen en términos generales, el factor donde se han generado todos los laberintos y atropellos al ordenamiento constitucional, a la cual el país está siempre ocupado en tratar de resolverlo. Y evidentemente no se resuelven porque en función de cómo se van manejando la correlación de fuerzas al interior del Consejo de Participación, se van resolviendo, entre comillas, atropellando el ordenamiento constitucional los aspectos relacionados a temas de control y de elección de autoridades dentro o en el seno del Consejo de Participación Ciudadana. Lo último que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana deja a la conciencia pública en un estado de shock. Se puede atropellar deliberadamente los aspectos del ordenamiento constitucional y jurídico para favorecer a intereses de un grupo de poder político que está enquistado en el Consejo de Participación Ciudadana. Esta es la gran interrogante. Buenos días y bienvenido, ¿verdad? Stalin, depende de qué periodo me habla. Bueno, Efectivamente, el Consejo de Participación Ciudadana, como expresidente, digo, es una institución noble que tiene unas funciones que van de la mano con actividades sociales de control y lucha contra la corrupción, pero que proviene de la misma ciudadanía. Es sumamente interesante estas funciones que antes no existían. bueno, Sin embargo, bueno, también el Consejo de Participación mal llevado puede ser una herramienta del caos para la sociedad ecuatoriana, para el Estado ecuatoriano en sí. En mi época, usted no va a haber escuchado este tipo de escándalos, por lo menos en mi periodo de gestión, porque yo me planteé como un bloque frente a esta mafia que existía dentro de la Asamblea Nacional que quería apropiarse de las designaciones de las máximas autoridades. Mire que uno de los resultados que tenemos o que tuvimos de las comisiones ciudadanas de selección de mi periodo fue el actual Contralor General del Estado, un funcionario técnico, no político, no figuretti, enfocado en sus funciones lejos de la polémica y la problemática. Ese es el resultado de una buena gestión. De allí querían afectar o querían hacer el intercambio de nuestras cabezas por la cabeza de la fiscal general. Jamás lo permitimos. Querían el intercambio de nuestras cabezas por la Corte Constitucional. Jamás le permitimos. Y qué irónico que por no haber un designado un vocal de la judicatura, claro, no se conocía qué es lo que venía detrás de esas ternas, la misma Corte que defendimos viene y nos destituye. Así es la ironía, así fue. pero ya queda claro por qué razón nosotros cogíamos y hacíamos así cada una de las ternas. Ya en lo posterior observamos los casos purga y metástasis. Obviamente queríamos evitar que se contamine el Consejo de la Judicatura. Queríamos evitar que se meta las manos a la justicia por parte de la garra política y que el Estado en sí se vea afectado con más escándalo. Pero Claro, lo que Hernán, quería pero no mencionar es solamente, no solamente usted fue destituido, han seguido siendo destituidos otros representantes a nivel del seno pero de... las razones de nosotros eran el uno en la asamblea por haber cambiado el reglamento, no por actos de corrupción, no porque intentamos afectar la institucionalidad de una entidad del Estado, no porque quisimos apropiarnos de la Fiscalía, de la Superintendencia de Bancos, de la Corte Constitucional. Fue por el cambio del reglamento, o sea, una estupidez. Y otras personas que tenían un sustento a veces quedan fuera de un juicio político. Entonces, mire cómo funciona esta basura de poder político dentro de una Asamblea Nacional cuando debería ser algo solemne, algo que impulse a
a las demás funciones del Estado, a las demás entidades de control, y eso es lo que no ha ocurrido. Ojalá una nueva asamblea nos cambie esta imagen que nos dejó cuando era yo el presidente del Consejo de Participación. Y luego la Corte Constitucional por haber incumplido, es decir, por no haber designado un vocal de la judicatura, cuando era un acto estrictamente político. No nos pusimos de acuerdo. Tres querían uno, yo quería otro, no hubo los 4 votos, chao. Entonces no hay derecho en lo que ocurre muchas veces. Pero ¿por qué se define por que uno quería al uno y el otro quería al otro y no se define por méritos? Mire, son cuestiones que involucran mucho la política, pero también involucran la información que nosotros teníamos y nos llegaba, y obviamente la, la tomar las precauciones para que una institución no se vea contaminada. Es decir, esperar un tiempo para que venga la persona idónea. Era parte de nuestras funciones, sigue siendo parte de las funciones del Consejo de Participación. Pero mire, fundamentalmente... ¿Pero qué rol juegan las comisiones ciudadanas? Se supone que ese es el referente ético, no para nombrar a quien verdaderamente amerita que ocupe ese puesto. Bueno, los vocales del Consejo de la Judicatura no se designan en comisiones ciudadanas. Esa es una No, designación. no, los vocales no, pero las autoridades, cuando se las elecciones, el proceso de selección. Es que vamos a hablar de todo eso un poco. Ya, vamos. Entonces, ¿qué hemos visto? Escándalos en el Consejo de Participación Ciudadana porque pretenden afectar la institucionalidad. Esto es una barbaridad, esto es lo último que ha ocurrido. Desconociendo informes vinculantes de la Procuraduría General del Estado, donde te dice claramente cuando el Consejo designa una autoridad, esta autoridad no es que la designan solamente los consejeros, se participa por parte de la ciudadanía en las veedurías ciudadanas, en parte de la impugnación ciudadana a los ciudadanos cuando impugnan a los candidatos. Es decir, existe participación del Consejo de Funcionarios y de la sociedad. Entonces el Consejo no tiene No esta puedes facultad conocer. para tutelar las decisiones de designación. Otras sí, pero la facultad de designación no. Por Y esto es eso. lo que hicieron. Esto es una barbaridad, coger y decir ya no vale esto, vale el de acá. Voy a interpretar lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional cuando es clarísimo lo que dice la sentencia. La sentencia estaba claro, no puede ser de pronto a satisfacción de la persona que plantea la acción extraordinaria de protección, pero dice la sentencia, como lo dicen otras sentencias, la sentencia es un acto simbólico ya de reparación integral, o como decir, quédate contento con la sentencia, ¿no? Claro, puede Pero, ser inadecuado, pero esa es la sentencia de la Corte, así lo dice. Y correcto, luego Hernán, dice, pero hagamos un esto, ejercicio. permítame, Sí. esto no puede afectar las otras designaciones que en posterior se han hecho. ¿Por qué? Porque no se puede estar cambiando las cosas. O sea, la Corte sí piensa en una estabilidad institucional. Entonces, estas personas interpretan a su forma y provocan un caos institucional. Se provocan un daño a ellos mismos. Pero yo le digo algo que he dicho en otras entrevistas. Para mí, con la experiencia que tengo, esto era un tubo de ensayo para algo más grande. Porque Porque eso es un tiro en el pie, ¿no? no, esto es un tubo de ensayo para algo más grande. Ya, Escúchame lo que le voy a pueden decir. hacerlo con otras autoridades a La futuro. siguiente autoridad que está por fenecer su periodo fijo es la fiscal general. ¿Me entiendes? Correcto. Este es un tubito de ensayo. Si le salía bien el momento en que fenecía el periodo de la fiscal general, seguramente se iban a reunir e iban a decir, bueno, no puede permanecer una persona prorrogada. Por más que exista una ley, por más que exista un dictamen también de la Procuraduría, ellos iban a pasar por el rasero esta ley, este informe, y quizás iban a poner a una persona encargada. Así son las cosas, y este es el poder que mantiene el Consejo de Participación Ciudadana. Por eso era preciso la opinión de los juristas, la opinión de los periodistas, la intervención de las autoridades de control. Ya la Corte Constitucional está haciendo un seguimiento al incumplimiento de su dictamen. Ya el TCE seguramente debe tratar con mucha más agilidad las faltas, las infracciones electorales que están pendientes de estas personas en la Liga Azul. Entonces ya existe una investigación previa, ya existe un freno para este asunto. No se van a atrever a hacer más. Y ellos mismos han dicho, ¿saben qué? Reconsideremos la resolución que estuvo mal hecha. Ya sus amigos de la Asamblea, oiga, amigos de la Asamblea, posesionen a Roberto Romero para que nos apaguen el escándalo. Ya lo posesionaron el día de ayer. En buena hora sí tenía que haber sido, desde hace rato. Y estos caprichosos no lo hacían. ¿Sí se da cuenta cómo funcionan los ejes
políticos con el Consejo de Participación. En 2 meses lo han tenido frenado, paralizado a Roberto Romero, sin posesionarse. Pero vienen y cometen este escándalo para limpiar a los de la Liga Azul. Ahora sí ven, posesiónate. Son unos sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas. Eso es lo que pasa lastimosamente en la Asamblea Nacional. Y si el pueblo a ver, ecuatoriano no está preparado para votar por gente idónea para que ocupe la Asamblea, vamos a estar jodidos como Estado. Con esta gallada de sinvergüenzas que solamente se preocupan por ellos y realmente no les interesa el pueblo ecuatoriano. pero ¿qué es lo que hace posible este manoseo de la estructura política respecto a esta función del Estado? Por Porque, poder, pues. sí, pero, El poder es la droga, el poder es el afrodisíaco de estas personas. No mantienen una coherencia en su vida. Entonces, esto es el problema que ocurre lastimosamente y que genera estas pugnas. Entonces, bueno, ok. pero no vamos a solucionar nunca el problema porque lo que más tenemos es drogadictos del poder, pues. Pero se puede por lo menos poner ciertas reglas, se puede mejorar la estructura. Yo también hacía el análisis sobre cómo evitar que en el Consejo de Participación Ciudadana se vea afectado con esta pugna con la Asamblea Claro. Nacional. Compartan la designación de autoridades, por favor. Hagan una Eso explica una reforma, reforma. Eso hagan explica una reforma. una Ya, reforma, ¿no? ya el Consejo ha pasado por dos consultas populares y no lo han podido eliminar. Entonces, vivan con el Consejo, pero reestructurado. Reestructuren la forma de designar autoridades, porque no puede ser que hayan autoridades prorrogadas. Es que designar autoridades es difícil. Yo lo palpé. Mire cómo se tomó 3 años para Contralor, mire cómo se tomó 4 años para Defensor No, Público. Las pero ya hemos, comisiones ciudadanas de selección son un fracaso completo en la ley, en la correcto, práctica. ya hemos experimentado, Hernán, la intención de traspaso de competencia, de quitarle competencia al Consejo de Participación Ciudadana y pasársela a la Asamblea Nacional. Y eso ha quedado en el debate, en el limbo, y ahí ya está. Es que compartan, es que si va a ser una reforma estructural de lo que es el Consejo de Participación del Quinto Poder, va a necesitar una enmienda constitucional o va a requerir un referéndum reformatorio, ¿ok? Entonces lo que hablo es como le quitaron esta parte de la norma de que un consejero no puede ser candidato inmediatamente luego de la renuncia o luego de terminar su periodo. Eso le quitaron, mira, reformaron un poco la parte de la estructura, se puede hacer. Mire, el Consejo de Participación debería ser un sedazo entre todos los perfiles del país para buscar la persona independiente, la persona idónea, la persona moralmente capaz para hacerse cargo de una entidad pública con altivez, que no le afecten los escándalos, que no tenga escándalos. Entonces, el Consejo, luego de cernir a estas autoridades, le manda una terna a la asamblea, puede ser un método, le manda una terna a la asamblea para que allá se peleen, pero se peleen entre los mejores perfiles del país, no pongan a un soldado ejecutor de maniobras políticas por parte del grupo que tenga mayores asambleístas. Entonces no es justo que siga viviendo el país esta ola de zozobra, de inseguridad, de afectación a su dignidad, a su moral, porque no sabemos elegir. O sea, realmente cada pueblo se merece los gobernantes que tiene, porque si usted elige bien, va a tener buenos gobernantes. Por más que haya una línea política, tiene que haber un grado de criterio de independencia. No se puede ser borrego, no se puede ser un seguidor acérrimo de una decisión mal tomada. Hay que guiar al líder. No solamente es decir, Partimos, oye, no hay problema, soy el soldado, usted mande capitán. No, señor, aquí hay que conversar con el líder. Un líder verdadero es un líder que escucha, un líder que no es que da órdenes y tienen que hacerse, tiene que escuchar lo que dice la gente y tomar decisiones con su equipo. Eso es lo que no a ver, existe aquí. No Hernán, existe madurez antes política. nosotros vamos en este país de extremo a extremo, y los extremos son malos. Antes, esta competencia de designación de autoridades, que hoy son la manzana de la discordia en el seno del Consejo de Participación Ciudadana, la tenía la Asamblea Nacional. Y dijeron, mire, aquí hay serios problemas en el reparto, en el acuerdo, ¿no? Porque ya iban con una impronta aquellos nombrados de que tenían que responder al interés del partido o del quesicazgo del partido. Y dijeron, no, vamos a hacerlo ahora, a crear una nueva función del Estado, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Y por último, llegamos hasta elegir, como es hoy, a los consejeros a través del voto popular. Nada ha cambiado. Igual,
sigue de la misma cosa, el mismo reparto, la misma manipulación de la estructura del poder, el mismo juego de interés. Bueno, ¿y dónde están entonces la representación de los derechos de participación de la gente? Esto Excelente es pregunta. vergonzoso. Excelente pregunta. Antes no había escándalos o había muchos menos escándalos porque la asamblea era que designaba a las autoridades. Entonces la asamblea le decía, oye, ve, pórtate bien, recuerda que te elegí nosotros. Entonces las cosas quedaban ahí tranquilos. Pero ahora es la misma asamblea la que provoca problemas. Lo digo porque yo estaba dentro. Yo Oiga, sé. por cambiar un reglamento en la designación del Contralor General del Estado y mire cuál fue el resultado. Por cambiar el reglamento, destitución. Son, Así son, fue. son unos caníbales políticos, ¿me entiendes? Ellos Bueno, son los que provocan la afectación en el Consejo de Participación Ciudadana y en otras instituciones. No se puede trabajar. El periodo pasado, mire, juicio político al Contralor, a los superintendentes, al Consejo de Participación Ciudadana, a las vocales de la Judicatura. Esta gente está mal. Hay que ponerles un freno realmente a sus dientes filudos por tratar de desgarrar el poder por donde lo encuentren. Hay que ponerle freno a esto. Por ejemplo, el consejero del Consejo de Participación no puede estar al alcance del político. Tiene que haber más votos o tiene que haber un blindaje como los tiene la Corte Constitucional. Mire, la Corte realmente sí eh, 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 ha cometido muchos errores, ¿ya? Y yo he criticado también algunos públicamente. Pero es una entidad que puede trabajar con tranquilidad, pues. O sea, yo pienso que sale mejor producto que lo contrario, porque es una entidad que está lejos, no tiene escándalos, más allá de sus sentencias, cuando a veces son malas, pero no hay afectaciones porque no están al alcance del poder político. Así de sencillo. Tiene que haber un pero a blindaje. ver, El pero a consejero ver, está debe bien haber. está bien lo de la Corte Constitucional, pero en todos los organismos de las funciones del Estado debe haber un organismo de control y de regulación. Pero está bien, tiene que La haber un Corte Constitucional no tiene, por ejemplo, a ese nivel ese organismo de control y de regulación, Stalin. por ejemplo, ¿no? Stalin, yo lo entiendo, pero entiéndame usted a mí. ¿Tiene Ya. que haber un control político? Sí, pero previamente tiene que haber un control jurídico de la tontería que pueden hacer los legisladores. ¿Cómo es posible que consejeros puedan ser llevados a juicio político porque intentan reformar un reglamento que es parte de sus funciones? Entonces tiene que haber previamente otro candado. Por ejemplo, quiere seguir un juicio político a una autoridad. Ok, pídele la autorización a la CC, a la Corte, para que la Corte vea si jurídicamente, si moralmente, esa autoridad se merece un juicio político. Eso es importante, ¿Quién le Stalin. pone el cascabel al gato? ¿Quién toma estas iniciativas? A los mismos políticos que han generado justamente este espacio de manejo, ¿no? No Para van a querer, pues se les pone la soga al cuello, por eso hay que por hacer eso, pues. consultas, hay Entonces, que ¿quién hacer le pone el asamblea cascabel al gato? constituyente. ¿Cómo se Piensa lo hace? Stalin, piensa Stalin en una asamblea constituyente, Yo estoy de porque acuerdo. el modelo de democracia que nos han dejado es un modelo caduco, es un modelo en que ningún presidente que se pueda sentar en ese sillón va a lograr escaparse de esta jauría de rufianes que puede llegar a la Asamblea Nacional. No va a poder gobernar con tranquilidad, no va a poder gobernar sin que estas personas lo persigan y lo perjudiquen. ¿Me entiende? Así Está fue. indignado, Hernán, usted, ¿no? Perdón. Habla indignado, pero no No, yo le resignado. hablo No con resignado, hay que cambiar hablo las con la cosas. indignación de un ciudadano cualquiera porque ya no soy autoridad. Ahora Claro. sí puedo hablar, pero a mis anchas, porque soy un Y ciudadano así lo está común y haciendo. corriente. Cuando yo estaba ahí como presidente, obviamente cuidaba lo que decía porque era una autoridad, merecía yo guardar siempre la compostura. Ahora la guardo, pero también muestro mi indignación porque Claro. este modelo caduco democrático no va a lograr que nosotros recuperemos la dignidad, la seguridad, el respeto a las instituciones del Estado. No, no, está mal diseñado esto de aquí. Hay que nuevamente retomar en cero, porque así somos nosotros mal llevados, nuevamente hay que retomarlo en cero y poner claro a la ciudadanía. Muy Ciudadanía, bien, quizás esta sea nuestra última oportunidad. muy bien, Quizás sea nuestra última oportunidad. Hay que decidir que los asambleístas constituyentes, en el caso que se tome esa decisión, sean personas preparadas, no cualquier pelele, por favor. muy bien. Hernán Ulloa, gracias por haber aceptado este diálogo. Sus conceptos, visiones y opiniones están a consideración de todos y cada uno que han estado en sintonía de este programa. Gracias por haber estado con nosotros, Hernán. Stalin, Felicidades. Astolfo, gracias. Un fuerte abrazo. Salúdeme a su papá. Bendiciones, se me cuidan. Felicidades, cuídese.